Amigos de Neblina, buenos días, ¿cómo están? Saludos a todos. Hoy es viernes 8 de noviembre del año 2024, cuando está saliendo este episodio número 6 de la primera temporada de nuestro podcast Neblina. No me queda más que decirle gracias, ya que se acerca la época de Thanksgiving, pero bueno, no solamente por eso, sino gracias de verdad y de todo corazón por el apoyo que nos han dado, por los mensajes que siempre nos dan, por las sugerencias que también nos mandan para mejorar tanto nuestras redes sociales como nuestro contenido. Gracias, gracias por eso. Em, y bueno, esta semana acá en Estados Unidos fue una semana bien interesante porque fue una semana de elecciones. eh, y bueno, siempre, yo creo que nunca es bonito cuando hay elecciones y cuando hay ganadores y perdedores y cuando hay personas que tú quieres y que tú amas se sienten derrotados políticamente. Entonces, bueno, no queríamos dejar pasar la oportunidad de poder hablar un poquito de este tema y que nuestro episodio 6 se tratara, se tratara de esto. ¿Verdad? Quiero hablar de tres puntos muy breves que tienen que ver con un pequeño análisis bíblico y también al dar algunas recomendaciones al final. Eh, Déjeme empezar y decirle que, comenzar este episodio diciéndole que nunca es agradable cuando hay ganadores y perdedores. Yo creo que en el mundo ideal espiritual no hay ganadores y perdedores. Hace unas semanas tuve la oportunidad de estar, bueno, mis hijos juegan fútbol y yo soy muy apasionado y muy aficionado, más que apasionado, soy muy aficionado del fútbol. Y tuve la oportunidad de ir, el equipo de mi hija, llegaron a una final de un torneo aquí regional. Y bueno, siempre son emociones a flor de piel, pero me llamó mucho la atención porque llegaron a la final. Mi hija metió un gol en el partido de la final. El otro equipo metió un gol, quedaron 1-1 y se fueron a penaltis para decidir quién era el campeón del torneo. Entonces, nos llamó mucho la atención que el equipo de mi hija quedaron campeones en penaltis. Pero cuando estaban celebrando y cuando estábamos todos celebrando ahí al lado del campo de fútbol, alguien hizo la observación de que las otras niñas, las niñas del otro equipo, que son al final de cuentas niñas de 9 y 10 años, eh, estaban tristes, estaban muy tristes. Y yo lo entendí y lo entiendo perfectamente porque muchas veces nos ha tocado como padres y como padres de niños que juegan fútbol, nos ha tocado estar del otro lado cuando nos toca perder y ver cómo los otros niños del otro equipo festejan. Eso es quizá normal. Pero alguien se dio cuenta que eran niñas de 9 y 10 años y algunas estaban llorando y alguien dijo, bueno, pobrecitas niñas, pobrecitas, pobrecitas de ellas, ¿verdad? Que están también ahí sufriendo y tristes, más que sufriendo, pues tristes. Y esto pasa con la política porque la política de este país, y vamos a hablar de varias cosas que son el elefante del cuarto, pero la política en general es tóxica. No tiene absolutamente nada de espiritual. La política es política y hay ganadores y perdedores. La elección pasada, los demócratas festejaron y los republicanos no se ponen tristes, pero se ponen muy enojados, ¿verdad? Esta vez los republicanos están muy contentos porque ganó su candidato Donald Trump y los demócratas eh, están también tristes o enojados, ¿verdad? Eso es totalmente normal. No vamos a hablar de política. Yo sé muy poco de política, si no es que nada. Sé muy poco de economía. Yo no he estudiado, yo nunca estudié eso, más que de manera muy elemental en la escuela. Em, Creo que el hecho de que haya toda esta conversación política es totalmente normal. No me asusta, no me sorprende. Eh, y dijo aquel y vendrán cosas peores. Em, la verdad es que la verdad que este año ha sido un año de elecciones en tres países que son quizá los tres países más importantes en mi vida. ¿Verdad? Número uno, en Venezuela, porque mi familia es mitad venezolana, mi esposa es venezolana y mis hijos pues son mitad venezolanos, mitad mexicanos.
y son a la vez 100% americanos porque nacieron aquí en Estados Unidos. Su cultura quizá es mitad venezolana y mitad mexicana. Y no sé si sea yo, pero, pero en los tres países no ganó el candidato que yo quería. Muy probablemente en Venezuela fue con trampa, pero igual, nosotros queríamos que ganara la derecha, la oposición, y no ganó. El régimen del presidente Nicolás Maduro sigue en el poder. Yo creo firmemente que fue un fraude electoral y más que un fraude, un robo descarado. Pero al final de cuentas, sea como sea, eh, no ganó el candidato que queríamos. Y después en México, en la verdad que en México no tenía yo una preferencia tan grande. No soy fan de la izquierda en México. Eh, Tampoco la candidata que estaba de la derecha me encantaba. Sin embargo, bueno, ganó la actual presidenta, Claudia Sheinbaum. Yo creo que ella tuvo una victoria bastante limpia, bastante democrática, y la gente la eligió, al final de cuentas, muy diferente al proceso en Venezuela. Pero acá en Estados Unidos esta semana también había elecciones. Donald Trump no era mi candidato en lo absoluto, pero al final de cuentas yo no vivo con mucha pasión esas elecciones. La verdad que por razones, sobre todo de gente que amo, yo quería otra cosa, pero de nuevo no vivo con mucha pasión yo la política, ¿verdad? Como algunos sí lo pueden hacer. Y en fin, ganó Donald Trump. Tampoco me sorprendió muchísimo. Creo que el hecho de que gane una persona como Donald Trump refleja mucho lo que realmente hay en el corazón de este país. Lo que sí me apasiona y donde sí quiero comentar en este episodio es que eh, la gente crea que eh, el Partido Republicano es el partido cristiano y el Partido Demócrata es es el partido satánico, es el partido del mundo, es el partido secular. Yo creo que más que republicanos o demócratas o de la izquierda y la derecha, la gente le encanta citar la Biblia cuando se trata de su candidato. A la gente le encanta citar esto lo he visto en Venezuela, por ejemplo. La gente se pone a decir, no, pero si Nicolás Maduro está ahí en el poder es porque Dios lo puso ahí. ¿No han visto que la Biblia dice que Dios pone reyes y quita reyes? ¿No han visto eso? Dios puso ahí, pero si gana la oposición, entonces no, se robaron la presidencia o el diablo lo puso ahí, ¿verdad? La gente es muy cómica cuando tiene que ver el tema con la política y y la Biblia y la elección de Dios. Entonces, hoy quiero hacer un poquito de justicia a esto, ¿verdad? Quiero hacer un poquito, y quiero mencionar dos pasajes del Nuevo Testamento que son los más citados por toda esa gente que anda diciendo que su candidato es el elegido, el ungido de Jehová, el ungido de Dios, el elegido por Dios. Em, yo veo que los evangélicos son capaces de decir cualquier cosa, ¿verdad? De los evangélicos ya no me sorprende nada. Pero hubo un par de personas que me decepcionaron bastante. No, no me decepcionaron bastante, déjeme de volver a decir eso, pero sí me sorprendió porque yo los creía quizá un poco de mente más abierta, los creía más saludables bíblicamente. Pero voy a mencionar a uno que se llama Sebastián Franz, que es un influencer cristiano. La verdad es que es muy típico pastor neopentecostal contemporáneo. Ya sabe, chaquetita de mezclilla, tenis Jordan, pantalón roto, deslavado, ya sabe, el pastor contemporáneo del año 2024, muy típico. Em, la verdad es que yo no soy muy fan de estos pastores modernos neopentecostales. Sin embargo, yo tenía me gustaban algunas de sus reflexiones. No es teológicamente, académicamente lo más profundo que hay por ahí, pero tenía buenas reflexiones. Pero en sus redes sociales celebró el triunfo de Donald Trump. No tengo ningún problema con la gente que celebra a Donald Trump, sobre todo por razones políticas, económicas o de interés personal. O sea, a mí me conviene que gane Donald Trump. Eso lo entiendo perfectamente, no tengo ningún problema con eso. Pero él puso en sus redes sociales una foto de Donald Trump
y puso una foto donde están los pastores orando por él. La implicación es que Dios lo puso ahí y que está ahí como porque es la opción cristiana, ¿verdad? Si usted cree que Donald Trump es la opción cristiana, no sé qué concepto tenga usted de lo que significa ser cristiano, ¿verdad? Para hablar claramente. De nuevo, esto no tiene que ver con implicaciones políticas, económicas. A lo mejor las implicaciones políticas y económicas son otra cosa, eso es totalmente válido, eso es totalmente... Hay gente que dice, es... este candidato me conviene, eso lo entiendo perfectamente. Si yo tengo un negocio, si yo soy un emprendedor y en la economía me conviene que gane Donald Trump o que gane la izquierda, yo voto por eso. No, eso lo entiendo perfectamente, ¿verdad? Sin embargo, creer que los republicanos, los de la derecha o los de la izquierda, los demócratas, son la opción de Dios, eso es hablar de una ignorancia bíblica muy grande. ¿Verdad? Pensar que Dios con su poderosa mano fue y lo puso ahí. Yo creo que usted necesita revisar sus conocimientos bíblicos, que es justamente lo que me gustaría que hiciéramos en esta ocasión, en este episodio número 6. Primera de Pedro, capítulo 3, desde el capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, vamos a leer desde el versículo 11. Primera de Pedro, y bueno, aquí yo estoy rompiendo la regla totalmente porque toda esta primera temporada yo quería que habláramos de cosas de la vida, ¿verdad? Y teníamos toda la segunda temporada, vamos a hablar de cuestiones teológicas, de temas teológicos, vamos a hablar de eso. No quería meterme en eso, pero al final de cuentas, este punto teológico y bíblico y exegético se volvió una cosa de la vida, porque hubo elecciones en estos tres países este año y en muchos de otros países de otras personas que están escuchando, pero sobre todo aquí en Estados Unidos, y ojalá que las directrices que compartimos en este episodio nos sirvan mucho para cuando hay elecciones en todos los países. La pregunta es, ¿de verdad Dios pone reyes, Dios los elige? O sea, él en su mente, en su plan, él dice, bueno, voy a elegir a Donald Trump y lo voy a poner ahí, o voy a elegir a Joe Biden en el 2020 y lo voy a poner ahí. Bueno, vamos a ver. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 11 en adelante, que es uno de los textos que la gente cita mucho, em, vamos a analizarlo y vamos a ponerlo en contexto. Vamos a ponerlo en contexto porque la gente cita sin contexto y cita en ignorancia y cita sin saber, ¿verdad? Y aquí en el sur de Estados Unidos está lleno de eso. Gente cristiana, entre comillas, que cita la Biblia eh, a frenesí y sin ningún contexto. Entonces dice en 1 Pedro capítulo 2, verso 11, amados, les ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que les calumnian como malhechores, ellos por razones de las buenas obras de ustedes, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Entonces, en el versículo 11 y 12, Pedro, por todo el contexto de la carta, que son un grupo de 5 naciones, capítulo 1, verso 5, que están siendo esparcidos y están exiliados en diferentes lugares, son los de la diáspora, son de la dispersión, versículo 1, capítulo 1, verso 1. Son 5 naciones diferentes que menciona Pedro ahí en el capítulo 1, verso 1 y 2, y que están recibiendo una persecución, quizá no física, pero sí emocional, familiar, psicológica, espiritual, definitivamente. La principal, escuche esto bien, la principal persecución de la primera carta de Pedro es ser tratados como ciudadanos de segunda clase. Esa es la mayor persecución que hay en la primera carta de Pedro. Están siendo tratados como ciudadanos de segunda clase. ¿Verdad? Pedro les dice en el capítulo 2, verso 12, que la mejor manera de dar testimonio de Cristo es teniendo una conducta irreprochable para que cuando los quieran calumniar o acusar no lo puedan hacer, sino que las obras buenas de ellos glorifiquen a Dios, que la gente, que las buenas obras de los cristianos le caen en la boca a aquellos que los quieren acusar. Ahora, muchos intérpretes contemporáneos siempre tratan de interpretar estos textos de una manera genérica. Bueno, tengamos buenas obras, pero en las cartas, esto vamos a hablar en la siguiente temporada, pero la hermenéutica de las cartas, escuche esto bien, siempre, siempre, siempre es
específica, es decir, siempre que aparece un principio, una advertencia, en las cartas, siempre el autor tiene algo específico en mente, no algo general y futuro en mente. Nuestra aplicación es algo futuro, pero en el mensaje original, el autor siempre tiene algo específico en mente. Esa especificidad hermenéutica de las cartas es muy importante para entenderla bien. Entonces, en la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, cuando él dice, tengan una conducta irreprochable, Pedro tiene algo específico en mente. ¿Qué es lo específico que tiene en mente Pedro? Recuerde, los están persiguiendo, eh, los están tratando como ciudadanos de segunda clase. ¿Qué es lo que dice Pedro? Pedro dice, bueno, lo mejor que pueden hacer ustedes es dar testimonio de Cristo con sus obras. ¿Qué significa eso? Y va a poner tres ejemplos, Pedro, que todo se resume en una cosa, de cosas que pueden hacer para dar testimonio de Cristo, y eso es sujetarse, la sujeción. Versículo 13, versículo 18 y capítulo 3, verso 1. No son las únicas instancias en las que un cristiano debe sujetarse, pero son tres ejemplos que pone aquí Pedro. Ojo con esto. El apóstol Pedro, en este contexto, por eso le expliqué el contexto de la carta, para que usted y yo lo podamos entender mejor. En el contexto de Primera de Pedro, la sujeción no es algo que el receptor se haya ganado. Es un regalo inmerecido que el cristiano da. ¿Para qué? Versículo capítulo 2 versos 11 y 12, para dar testimonio de Cristo. No nos cabe la menor duda que la parte que recibe la sujeción realmente no la merece. De eso no nos cabe la menor duda. Ese no es el tema de discusión. El tema de discusión es que el cristiano va a hacer algo que va a dejar a la otra parte con la boca abierta. ¿Qué es lo que va a hacer? Le va a dar un regalo que se llama la sujeción. Insisto, la otra parte no lo merece, pero el cristiano lo va a dar. Porque cuando la otra persona vea que la otra persona, que el cristiano se sujeta, va a quedar tan anonadado de sus obras que no le va a quedar otro remedio, sino que, versículo 12, darle testimonio a Cristo. Esa sujeción, la parte que recibe la sujeción no es merecedora de la sujeción. Es que es un regalo totalmente inmerecido. Justamente ese es el testimonio del cristiano. En el versículo 13 dice eh, Pedro que se sujeten a toda la institución humana, ya sea al rey como autoridad, a los gobernadores como enviados por él por castigo de malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Verso 15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien ustedes hagan enmudecer, ojo con esto, verso 15, 1 Pedro 2:15, hagan enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Anden como libres, pero no usen la libertad como pretexto para la maldad, sino empleenla como siervos de Dios. Y luego dice el versículo 17, honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios y honren al rey. Por eso este episodio se llama Honra al rey, ¿verdad? Eh, entonces, en el versículo 18, Pedro pone el segundo ejemplo. No solamente se sujete a las autoridades, al gobernante, al rey, al presidente. Sujétese a sus amos, a sus trabajadores. ¿No? Capítulo 3 verso 1, las mujeres sujétense a sus maridos. Y versículo 7, ustedes igualmente, maridos, con sus mujeres. Entonces, la sujeción, la pregunta que yo siempre hago en esto para que usted y yo lo podamos entender mejor es, siempre, ¿por qué el cristiano debe darle el regalo de la sujeción? Capítulo 3 verso 7, el esposo a la esposa. Capítulo 3 verso 1, la esposa al esposo. Capítulo 2 verso 18, los trabajadores a sus amos, a sus patrones, a sus jefes. ¿Será que siempre lo merecen? ¿Será que Pedro dice, dele, sujétese a su marido porque su marido merece la sujeción? No, más veces no que sí. eh, el marido no merece la sujeción de la esposa, pero Pedro le está hablando a mujeres cristianas. No se trata de si él lo merece o no. Eh, es un regalo suyo como testimonio de Cristo. También muchas veces la mujer no merece la sujeción del hombre.
Pero también en el 3:7 dice, usted marido igualmente convivan de una manera comprensiva con sus mujeres. No estamos hablando si ella lo merece o no, es un regalo del cristiano a su esposa, que es un tipo de sujeción también a ella. Si hablamos del capítulo 2 verso 18, Cristo me manda a ser sujeto con mis jefes. Yo tengo jefes en mi trabajo y Cristo me manda a ser sujeto con ellos. La pregunta no es si ellos siempre tienen un espíritu de tal manera que ellos merecen mi sujeción. Em, el punto es que ese es como trabajador, es un regalo que como cristiano y como una persona que quiero dar testimonio de Cristo, quiero dar, em, em, entonces es un trabajo del cristiano. Quiero dar testimonio de Cristo. Muy probablemente mi jefe en muchas ocasiones no merece la sujeción. Repito, es un regalo inmerecido. Todo este principio apliquémoslo al capítulo 2 verso 13. ¿Verdad? Más veces no que sí, el presidente, más a menudo, el presidente no merece la sujeción. Los gobernantes, los alcaldes, los que están en eminencia, pero el cristiano se sujeta a ellos. Aunque políticamente sean nuestros enemigos, se sujetan a ellos. Ahora, para ir terminando con esto, yo espero que haya entendido el punto. No es que Dios eligió al alcalde, al rey, aquí en Primera de Pedro, y Dios dijo, este es mi elegido. No, los procesos electorales suceden. La gente vota por sus intereses. La política es política. La política es política y siempre lo será. Y la política es sucia y usted lo sabe. Y pensar que un candidato es más espiritual o es más elegido de Dios que otro, eso es manipular, eso es querer manipular el principio espiritual. Lo que sí es una realidad es que el Señor nos pide que nos sujetemos. Ahora, el hecho de que Dios le pide a la mujer sujetarse al marido, ¿quiere decir que deba dejarse abusar? No, eso está más que claro. La sujeción no es una puerta para el abuso, ni laboral, capítulo 2:18. Siervo, sujete a su amo, y si lo abusa, déjese abusar. No, si usted es abusado, es el primero que tiene que levantar la voz. Me explico, es el primero que tiene que levantar la voz usted. Eh, no es una invitación al abuso, ni es una invitación a dejarse abusar por nadie, ni es una invitación a apoyar cosas insensatas. Es simplemente una invitación inmerecida a dar un regalo inmerecido, redundando, por causa de Cristo. Es decir, esta sujeción dice más del cristiano que da la sujeción que de la persona que lo recibe. Entonces, yo tengo todo el derecho a, si hay una protesta, salir y protestar. Estar en total desacuerdo con las políticas del presidente. ¿No? Yo tengo todo el derecho de votar en contra de él y de animar a otros que voten de una manera personal, de animar a otros que no voten por él y estar en total desacuerdo. Pero a la vez, por ejemplo, el presidente Donald Trump no es mi candidato, pero como cristiano yo quiero darle un regalo que es mi sujeción. ¿No? Estoy en completo desacuerdo con muchas de sus políticas y con muchos de sus enfoques y sobre todo con mucho de su estilo tan anticristiano, pero esa no es mi labor. Mi labor es como cristiano es sujetarme a él. ¿Sí me explico? Entonces, ojalá podamos distinguir entre que Dios permite que las cosas sucedan, Dios permite que las cosas sucedan y que la vida siga su ritmo. Ojalá tengamos la sabiduría, el discernimiento de distinguir eso y pensar que Dios tiene su elegido, mi candidato. Ojalá podamos distinguir eso. En Primera de Pedro, el punto es la elección, perdón, la sujeción que el cristiano da como un regalo inmerecido. Esto no dice tanto de la otra parte, sino del cristiano que lo está dando. Y luego está Romanos capítulo 13. Vamos a ir rápido a Romanos capítulo 13. Vamos a Romanos en el capítulo 13 y este,
Dice, sométase, 13:1, sométese a toda persona, sométase, perdón, toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por tanto, el que resiste a la autoridad, al ordenado por Dios, se ha opuesto, y los que se han opuesto recibirán condenación sobre sí mismos. No. A la gente le encanta citar esto cuando gana su candidato. Capítulo 13, versos 1 y 2. Pero no leen el contexto. Mire el 12:21, justo un versículo anterior. No seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. 12:20. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. 2:19. Amados, nunca tomen venganza por ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios. 12:18. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos. 12:17. Nunca paguen a nadie mal por mal. Se fija, se da cuenta el contexto. Pablo en el contexto asume que el cristiano está recibiendo un mal. Se da cuenta de eso. En el contexto del capítulo 12, antes de llegar al 13:1, Pablo habla una y otra vez de que el cristiano es ofendido, de que el cristiano recibe un mal, de que el cristiano no tome la venganza, de que contesten el mal con el bien, de que no tomen la venganza, sino que se la dejen a Dios. Verso 17, nunca paguen a nadie mal por mal. Verso 18, si es posible, estén bien con todos. Se fija, verso 17, no paguen a nadie mal por mal. Verso 18, si es posible, estén bien con todos. Verso 19, no tomen ustedes la venganza, déjenle a Dios la venganza. Verso 20, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y verso 21, no venzas el mal con el mal. El mal se vence con el... Entonces, en el contexto, los cristianos están recibiendo un mal. ¿Verdad? Están recibiendo un mal. Y en ese contexto, Pablo dice, sométanse a la... ¿Cómo puedo vencer el mal con el bien? 13:1, sométase a toda persona, a las autoridades que gobiernan. Por tanto, el que resiste la autoridad. Entonces, Pablo, o sea, yo creo que entienda el contexto, todo el contexto de toda la carta. ¿Verdad? En lugar de que leamos el 13:1 como que Dios eligió mi candidato, es ungido, casi que el Mesías político de mi vida, necesitamos entender que en el contexto del capítulo 12, Pablo asume y Pablo afirma que los cristianos van a recibir muchos males, entre ellos a todos estos reyes. Son una plaga, son un cáncer. Pero el cristiano se somete, se sujeta, eh, porque es la actitud del cristiano. Y mire que en Romanos, ¿sabe usted quién era el rey en Primera de Pedro, capítulo 12? Me olvidé decirle eso. ¿Sabe quién era el rey en ese tiempo? Lo más probable, Nerón. Es muy probable que cuando Pedro dice honren al rey, muy probablemente el rey es Nerón en ese tiempo. Si usted cree que Nerón es el ungido de Dios, su Mesías político, eh, yo creo que nos falta un tornillo, si pensamos eso. Eh, Justamente en Romanos, la carta a los romanos se da porque un emperador hizo un decreto de expulsar a todos los judíos de Roma. Usted sabe esto, ese es parte del contexto histórico y cultural de la carta a los romanos. Entonces, no podemos pensar que ese emperador que maltrata a la gente es el elegido de Dios. ¿Verdad? Yo espero que usted pueda diferenciar entre que Dios permite que la vida siga su ritmo, que la gente haga sus elecciones y que Él sigue siendo soberano y sigue estando en su trono, y que usted deje de pensar y que nosotros dejemos de pensar los evangélicos que Dios tiene su elegido, que Dios seleccionó un candidato por encima de otro. ¿Verdad? Una de las cosas que Dios ha establecido desde el principio son ritmos. La vida y la providencia de Dios funciona a través de los ritmos, el día y la noche y el día, sale la luna, sale el sol, el mar llega hasta cierta distancia. Sí, a veces pueden pasar cosas y los ritmos se rompen, pero fue Dios quien estableció esos ritmos y parte de los ritmos de la vida espiritual es que los hombres tengan su libre albedrío y su libre decisión. Pero a veces nos es muy fácil venir y decir, eh, no, este es mi elegido. Cuando es mi candidato es el elegido de Dios, es mi Mesías político. Pero cuando es en la oposición, no, ese es el candidato del diablo. ¿No? Y por último, quiero terminar diciéndole que eh, a pesar de que Dios no elige estas instancias,
Dios saca provecho de cada situación de la vida y aprovecha cada situación para ser glorificado. Dios aprovecha cada situación para ser glorificado. Por ejemplo, si, muchos se preguntaban si Dios envió el COVID. ¿Se acuerdan cuando empezó el COVID en el 2000? La gente, no, que Dios envió y que citaban Isaías y citaban Jeremías como si Dios estuviera en su trono pensando, les voy a enviar esta plaga. No, el COVID se dio, el COVID fue nuestro desastre, fue nuestra responsabilidad. Dios no envió el COVID. Ahora, Dios permitió que nos diera el COVID. Claro, la vida siguió su ritmo. Ahora, lo más importante, Dios usó la crisis del COVID para ser glorificado. Absolutamente sí. Dios siempre lo hace. Dios siempre lo hace. Que Dios use el COVID para ser glorificado es diferente a decir que Dios lo envió desde su trono, porque ese tipo de cosas les encanta decir a la gente. En el libro de Isaías, en el libro de Isaías, el texto bíblico, en el capítulo 44, Dios le llama a Ciro, rey de Persia, un rey pagano le llama su ungido, su Mesías, su Mesías. Capítulo 45, verso 1. Capítulo 44, verso 28 y capítulo 45, verso 1. Dios le llama a Ciro, rey de Persia, el Mesías. No porque era el Mesías venidero, no porque era su ungido, sino porque dentro de su paganismo y su desastre, Dios usó a Ciro como puede usar a cualquier persona para ser glorificado él. Eso no quiere decir que Dios puso a Ciro como rey. Si hubiera sido Panchito, rey de Persia, Dios lo usa para su gloria y para sus propósitos. Ojalá podamos distinguir estos conceptos y dejemos de manipular espiritualmente y dejemos de manipular el texto bíblico para decir que mi candidato es el elegido de Dios y mandarle ahí a nuestro primo, mira, Romanos 13, no hables mal de mi presidente porque tienes que someterte a él. Dios pone y quita presidentes, sí, porque Dios es soberano y no pasa nada sin su consentimiento. Eh, pero es diferente que él permita que la vida tenga su ritmo y que las cosas pasen a que él tenga un llamado especial político para su candidato. ¿Quién pone a los presidentes y los quita? La gente con su voto o la gente misma con fraude se pone, ¿verdad? Y Dios usa todos esos fraudes y toda esa política tan sucia para ser glorificado, definitivamente que sí. Eso es diferente. Entonces, habiendo dicho todo esto, espero que esto le sirva y si tiene más preguntas puede contactarme. Eh, pero yo espero que entienda que siempre que la Biblia habla de política, habla del regalo que los hijos de Dios pueden darle a la sociedad, a la humanidad y hasta los mismos gobiernos. Eso habla del pueblo de Dios y no de la naturaleza de la elección de aquel que está en eminencia. ¿Verdad? Dios no va a apoyar el abuso, Dios no va a apoyar la opresión. Eh, entonces, algunas recomendaciones, quiero terminar con esto. Seamos sensibles, por favor. Es más importante nuestra comunión espiritual que la política tan sucia. Sí, número uno. Número dos, no caigamos en la idolatría. Ningún político va a poder remediar nuestra vida sino Dios. Cristo, que Cristo siga siendo nuestro rey y que recordemos que Dios sigue estando en su trono, gane la izquierda o gane la derecha. Ojalá que usted, como yo, tenga sus preferencias políticas por las razones personales que sean, pero que esas ideas no se vuelvan ídolos y que esas ideas no dividan a la iglesia del Señor, que no nos dividan. Tratemos la política como lo que es la política. Dejémosla afuera de nuestra iglesia. Y si vamos a hacernos políticos es solamente para defender al pobre, al marginado, al oprimido, pero no para debatir entre nosotros. Ojalá que estos pasajes nos hagan más sensibles, nos dividan menos y nos ayuden a ver realmente que la política son castillos de arena y que los castillos de piedras están en el trono de Dios. Gracias por estar con nosotros en este episodio. Gracias por escuchar.
Cualquier pregunta, estoy a la orden. Espero que esto nos traiga paz, consuelo y sobre todo mucha armonía y mucha unidad. Gracias de nuevo por estar con nosotros en este episodio 6, el episodio número 6. Gracias a todos. Déjenos sus mensajes, síganos en las redes sociales. Nos vemos el próximo episodio.